I'm really excited that Colombia is making progress. The fact that the Ministry of Education is engaged and committed to making schools more sustainable is tremendously hopeful. There are some wonderful examples of green schools in action in Colombia, including the Rochester School here in Bogotá that I had the chance to visit yesterday, the first LEED certified school, and truly one of the most sustainable schools I've ever seen in the world. And I've been to hundreds of schools because it's not just the building and it's not just what they're teaching, it's the culture that has changed at the school. You can tell. And each person understands that sustainability is a part of their responsibility. And I also think that Colombia, like so many other countries, especially in Latin America, has a tremendous challenge ahead in addressing the needs of the public schools. In the United States, we also have these challenges. There's an opportunity to make a shift towards sustainability. Every school that gets built is going to last for decades, and these are critical investments. What I heard from the Ministry of Education today is that there's a willingness to make progressive changes over time, but I hope that the community that's participating here at Construverde can work with the ministry and encourage them to take more aggressive action sooner, because there are students every day who go to school in Colombia, as with many other places, as the minister said, with no water, no energy, very poor conditions for learning. And we believe that every student deserves an opportunity to be in a place that's healthy and safe. And that includes all of the students here in Colombia. So I'm very hopeful about the progress, and I hope that by next year the Department of Education will talk about the Ministry of Education will talk about institutionalizing some of these best practices for sustainability with the support of all of the people here today. Bueno, Rachel nos cuenta que ella está viendo un gran progreso aquí en Colombia. Ella ve que hay grandes pasos, por ejemplo, está el colegio Rochester, que es uno de los ejemplos mundiales de colegios Construcciòn Sostenible. El colegio Rochester, que puedo visitar ayer, pues es el primer colegio certificado LEED. Es un colegio que no solamente tiene pues una infraestructura sostenible, sino además tiene todo un programa, una cultura de sostenibilidad que es muy importante resaltar aquí en el país. Ella también nos habla de cómo el ministerio pues ha mostrado que hay necesidades, hay requisitos que hay que seguir cumpliendo, el tema de agua, de energía, que hay que llegar a esas regiones, pero ya ve que hay progresos y ella espera que también el Ministerio de Educación esté un poquito más comprometido con este programa que nos mostró de los colegios, para que sean aulas sostenibles, para que tengan programas sostenibles, pero además para que empiecen a tener esos recursos de una manera más eficiente. I didn't realize you were going to translate for me, so I will speak shorter now. No problem. You did a good job. Yo quiero preguntarle, ella habla de cero gastos en agua y en energía, pero en agua, bueno, energía, la energía solar, pero en agua, ¿cómo lograr cero gasto en agua? O sea, ¿a qué te refieres específicamente? Okay, she's talking about savings in water and energy. So she talks about not having any cost in energy, but she wonders how can we achieve that in water. Yes, great question. This is probably one of the most important improvements that Colombia could focus in making in schools, particularly in public schools, but also in private schools. There are very simple ways, very inexpensive ways for schools to make devices that collect rainwater, and a very simple gravity filtration device for cleaning that water. When students don't... Oh, go ahead. Ella nos dice que hay unas formas, bueno, pues que esa debe ser además una de las medidas que se deben empezar a implementar en los colegios, y hay unas formas muy fáciles de hacerlo a través de colectar aguas lluvias, y hay maneras muy fáciles que no, además no son muy costosas, que simplemente filtración por gravedad. Entonces esa es una de las formas más fáciles de implementar en colegios. And with clean water in public schools, we know that it will be dramatically effective in cutting down on diseases and other health challenges that many of the public schools here face. En el sector público, en los colegios públicos es muy importante empezar a tener agua limpia, porque además esto va a reducir mucho el riesgo de enfermedades. Entonces es una de las medidas que
And lastly, for the private schools like Rochester, who have more resources, they, just as Rochester has built a water treatment plant, many other schools can pursue options like this as well, because it allows them to conserve water on site, but in the case of Colombia, even more importantly, not to take the water from other families and other schools that need it most. En el sector privado pues vemos ejemplos como el Colegio Rochester, que además tienen ya una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Porque tienen un poco más de recursos. Entonces esto pues les permite no solamente ahorrar agua, sino además no tener agua potable en el acueducto, que es lo que finalmente necesitamos. Es un tema también de educación que podemos ver allí. Entre otras, en materia de infraestructura sostenible, ¿cuáles son las necesidades actualmente de la educación en Colombia? Can you talk about the requirements in the infrastructure Yes. Because the divide between the public schools and the private schools is so significant, the needs of public schools here and the needs of private schools are very different. But as I said in my presentation, one of the most beautiful things about sustainability is that all schools that are trying to become green are actually trying for the same things. I'll pause. Bueno, ella nos dice que hay que tener en cuenta, y es muy importante, que los requisitos de las necesidades de los colegios privados son muy diferentes a los colegios públicos, entonces hay que empezar por eso. Pero al final la meta de sostenibilidad es la misma de los colegios, así como ya lo mostró en su presentación. No matter public or private and anywhere in the world, a green school wants to use zero energy, zero water, and zero waste, enhance the health and productivity and learning of the students, and ensure that students are fluent in the language of sustainability. Esos 5 requisitos que además mostró en su presentación, pues primero todos los colegios quieren que empecemos a reducir y a tener en lo posible cero costos en energía, en agua, en residuos, pero además que los estudiantes sean fluidos en el tema y en el lenguaje de sostenibilidad. Es muy importante el tema de la salud, es muy importante que tengan ambientes saludables. Why do you take the challenge about the green schools? Why did you take the challenge of green? Like why did I take the job? Your personal decision. Personally. Well, I come from 3 generations of educators. My grandmother, she passed away this year. She was 97 years old, and she taught in a one-room schoolhouse with all grades in one room. My mother also was an educator for our local schools, and she has permanent damage to her lungs from being in sick classrooms. And my sister is also a teacher. So for me, the source of passion is less a source of passion for sustainability and the environment, and much more a source of passion for the right for every student to have a great education and a school that makes her feel safe and valued. Bueno, ella viene de una familia de educadores, su abuela, su mamá, su hermana son educadores, su abuela lamentablemente murió este año, su mamá tiene un problema en pulmones, pero ella ha visto que es una pasión no solamente por venir de una familia de educadores, sino también por ese derecho que tienen las personas a estar en un lugar saludable y que realmente sea sostenible, porque tengan un nivel de educación. Se tiene un poco de esa pasión y esa familia. What is the objective of the green schools? Of green schools? The objective of the Green Schools movement is to ensure that every student has the opportunity to attend a school that is healthy, safe, and efficient within this generation. So we say when the kindergartners of today have kindergartners of their own, every school should be sustainable, should be green, and should provide an inspirational learning environment for students and teachers. Bueno, ella nos dice que el objetivo es básicamente que todos los estudiantes de esta generación puedan estar en un espacio y aprender en un espacio sostenible, que sea seguro, que sea saludable y que realmente tenga una infraestructura pues, que sea eficiente. Entonces son como los 3
pues lleguen grandes del movimiento de Green Schools y que sean estudiantes pues, dentro de esta generación. Teniendo en cuenta esos pilares, ¿cuál sería de pronto la manera de cómo se podría coordinar con el gobierno o con el Consejo, etcétera, para que se haga realidad todo este tipo de proyectos y de metas que se tienen ya plasmadas? According to these three objectives that you mentioned, how could you advise us to coordinate this work with the government in order to achieve the agenda in Colombia? Yeah, well, it's a big challenge and one that we also face in the United States. When we created, we helped our Ministry of Education to create a very simple award for green schools. It's not as immediate and effective as making a requirement, but it's appropriate for our Ministry of Education to celebrate instead of penalize. And in doing that, the significance is that the criteria for the award has become the criteria for schools across the nation. Bueno, ella nos dice que es un reto también que vieron en los Estados Unidos, entonces como ellos lo manejaron a través de su ministerio, de su ministro de Educación, dándoles una manera muy sencilla de galardonar a los colegios. Entonces, en vez de pedir un requisito y que sea obligatorio, empezaron por el tema de dar un premio que luego se convirtió pues, ya en un estímulo para todos los colegios a nivel nacional. Entonces, la recomendación de Rachel aquí es que se empiece por eso, como por el aspecto voluntario, para que más colegios vean los beneficios y luego sí se empiece a mover a nivel nacional. The work is for the private schools here to lead the way, and for this community gathered here, the Green Building community, to support those efforts. The challenge will be in addressing policies at the level of the Ministry of Education, because here they are much more involved with the building of school buildings than in the United States. And the real only way to create long change is to have requirements, policies for public schools. Pues como lo menciona Rachel, ella dice que el trabajo de liderar este movimiento está en los colegios privados y en organismos como nosotros, como el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, en promover ese tipo de buenas prácticas. Y luego esas buenas prácticas que se multipliquen y empiezan a llegar hacia el Ministerio de Educación, con eso pueden llegar al sector público. Yes. Rachel, do you have a Latin family? No. Well, I have many Latin family members, but they're not related to me by blood. Rachel no tiene familia latina que esté relacionada ya por sangre, sean tan cercanos, pero I've been spending a lot of time in Mexico because we have been working with some partners there to make preparations to launch a Center for Green Schools for Latin America. He trabajado muy de cerca con personas de México porque hay una oportunidad de lanzar un Green Schools para Centroamérica. So we're looking forward to a partnership with my Colombian family here to ensure that Colombia is very engaged in all of the efforts across Latin America and shown as a leader. Rachel aquí menciona que estamos pendientes de firmar un acuerdo aquí entre el Consejo de Estados Unidos y el Consejo Colombiano en Construcción Sostenible, precisamente para promover más estas prácticas de sostenibilidad y a nivel latinoamericano. Bueno, teniendo en cuenta que aquí en Colombia no hay una cultura sostenible, ¿cómo los niños pueden enseñar a sus padres y a sus profesores a tener esa cultura sostenible? She wonders how children could help their parents or teach them how to become more sustainable. It's one of the most inspiring things that we see happen in green schools is the ripple effect that takes place in a community when these students go back to their families, to their friends, and they talk to them about better ways to eat and the importance of staying moving throughout the day and turning lights off, turning computers off. We believe that that generation, the new generation of sustainability natives, will be the ones to teach their parents and to influence their peers. Bueno, Rachel nos dice que es una de las medidas más inspiracionales, ¿no? Que precisamente los niños, ella los llama en un concepto muy bonito, que son los nativos sostenibles, ¿no? Porque ya tienen en su
su ADN más o menos la sostenibilidad. Entonces cuando ellos empiezan a inspirar a las personas, pues eso se masifica mucho más grande. Entonces ella nos dice pues que hay muy buenas prácticas que los niños pueden enseñar, como comer mejor, como ser más eficientes en energía, apagar el computador, apagar las luces. Entonces estas son las formas como lo pueden aportar los niños. What do you know about Colombia? Well, I know it's really beautiful, and I've had the chance to spend 3 days in Cartagena before I came to Bogotá, and wow, it's such an incredible place. I love white on white in my design aesthetic. I love white on white, so everything in Colombia is white. It was like going to heaven for me. And I just am impressed by the pride of the people here, and the sense of responsibility toward the future generations. Bueno, ella nos cuenta que estuvo aquí, tuvo la oportunidad de estar en Cartagena hace 3 días antes de venir aquí a nuestro evento. Le gustó mucho los colores, el blanco aquí en Colombia. También nos dice que le gusta mucho el orgullo de la gente, que estamos orgullosos colombianos. And your soccer team is really good. Y el equipo de Colombia es muy bueno. Me regalo un saludo para el Heraldo y para Área Caribe, la revista. Un saludo. Okay. He wants to record a greeting from you for the... Sure. What do I say? No. What's the newspaper? La revista Área Caribe del Heraldo y un saludo para el Heraldo. Okay. Para los lectores. It stands for the magazine, El Heraldo. And just a greeting. Okay. Newspaper. In Spanish, did you say? Hola, me llamo Rachel Gutter y soy la directora del Centro de Escuelas Verdes, y muchas gracias por tu ayuda para Escuelas Verdes.